Hola a todos, ya estamos transmitiendo en Facebook. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos transmitiendo a toda la gente. Tenemos muy buena audiencia el día de hoy. Una plática, como siempre, interesante. Y como siempre, todo el mundo me dice, oye, invita siempre a tus amigos a las pláticas. Y la verdad es que ha coincidido, tengo la fortuna de la gente que ha estado con nosotros en las pláticas, pues son colegas, son compañeros. Y el día de hoy, pues bueno, no es la excepción. Hoy estaremos hablando sobre si estamos preparados para regresar a las escuelas. Cuando decimos estamos, es que la verdad es que los que son padres de familia, los que son personal docente, administradores de un colegio, universidad o algo, eso es parte de todo el equipo. Y ahorita estaremos explicando un poquito cuál es el rol de cada uno. Me acompañan un grupo de expertos, forman un grupo que se llama Cardea. Ahorita les explicarán un poquito en qué consiste y son especialistas o algunos con sus especialidades, algunos con doctorados y maestrías, entonces conocen muy bien el tema que estaremos platicando el día de hoy. Pareciera un tema sencillo, pero estos expertos y colegas tienen preparándolos desde fines del año pasado, o sea, no es algo así como que se les ocurrió, estuvieron revisando una gran información, literatura de todo lo que ha sucedido o todas las posturas que están mostrando tanto la CDC como la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría, el Colegio de Médicos en Estados Unidos, etcétera, porque es un tema muy cambiante y sobre todo muy controversial. Hay posturas, recordar que en la Unión Americana, igual que aquí, hay sindicatos de maestros, hay asociaciones de profesores, los estados se rigen por políticas muy diferentes a nivel federal, entonces a veces cuestiones de ley o cuestiones de privacidad hacen un poco complicado que sea algo que pueda implementarse de una manera universal o de una manera homogénea. Para presentarlos, tengo a la doctora Julieta Rodríguez, a la doctora Carla Chávez, a la doctora Bárbara Garza y al doctor Felicitus Leal, que nos van a estar platicando un poquito de esto. Es un tema extenso, así es que tráiganse sus botanas o cenas o algo porque va a ser interesante. Si tienen alguna pregunta o algo, pueden hacérmela saber ahí en medio del chat. Ya si les da mucha pena, pues lo pueden hacer de manera privada y si no, pues bueno, lo pueden hacer para que todo el mundo esté enterado. Buenas noches a todos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en Facebook Live y tenemos nuestro canal de YouTube también, igual Technology Project, también estamos en Instagram. Y pues buenas noches a todos, ¿cómo han estado? Muy bien, hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por acompañarnos. Pues empezamos, ¿quién quiere empezar? Empezamos. Muchísimas gracias por la invitación y como tú lo dijiste, definitivamente uno de los temas más polémicos relacionados con COVID-19 es cuándo reabrir las escuelas. Es un asunto complicado porque colocar a los niños, a nuestros hijos, en espacios reducidos corre riesgo de propagar la enfermedad, ¿no? Y por el otro lado, el hecho de que los niños estén en casa dificulta obviamente la dinámica familiar, pero sobre todo hemos visto que afecta potencialmente la experiencia de aprendizaje del neurodesarrollo de nuestros niños. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Hemos tenido foros donde hemos platicado de esto, sobre el impacto de la pandemia en el neurodesarrollo de los niños. Entonces, definitivamente te agradecemos poner este tema sobre la mesa. Y bueno, nuestro objetivo es esta noche que tanto los papás como los profesores, como los coaches, como los médicos puedan llevarte puntos importantes de reflexión sobre este tema. Y bueno, te cuento, somos un grupo, bueno, tú nos conoces bien, somos un grupo de colegas, de amigos, en donde hay mucho respeto, que nos conocemos desde nuestra formación como pediatras, como investigadores, y nos hemos dedicado en los últimos años a asesorar a los colegios sobre salud escolar. Y nos hicimos llamar Cardea, porque Cardea en la mitología romana es una diosa de la salud que cuida los umbrales, las bisagras de las puertas, los pomos de las puertas y protege a los niños del mal, ¿no? De los vampiros y de las brujas. Entonces Cardea es esta diosa que protege a los niños. Y por eso nos hicimos llamar Cardea. Y bueno, hoy en día nos hemos constituido así como un grupo de asesores de escuelas en el tema de salud escolar, y realmente nuestro compromiso ha sido siempre emitir recomendaciones, las que nos pidan, las que nos soliciten, siempre basadas en la mejor evidencia científica disponible. Y fíjate, nuestro lema en todas nuestras juntas es, y ha sido, y yo creo que ya se quedó, no se vale que ningún niño enferme o salga lastimado por ir a la escuela. Eso es nuestro lema, ¿no? No se vale que un niño se enferme por ir a la escuela. Entonces,
En el contexto de la pandemia, como hablamos hace rato y que tú nos decías, es padres de familia y yo también, mi preocupación fue cuando cerraron las escuelas, fue cuándo van a abrir y luego cuando abran, quién va a tomar las decisiones, qué protocolos van a seguir, quién los va a implementar. Y luego yo decía, ¿quién se va a hacer cargo de que mi hijo realmente traiga el cubrebocas? ¿O quién se va a hacer cargo de ver que realmente el sanitizante sea el correcto? Entonces, en todo este como miedo que sentí como mamá de decir qué va a pasar si se reabren las escuelas, cómo vamos a volver, eh, pues nos constituimos como una consultoría con todo el apoyo del TEC Salud, de la Vicerrectoría Académica del TEC de Monterrey. Cardea pues tuvo su capítulo, o abrimos el capítulo Consultoría Cardea TEC Salud, y es así como nosotros nos ponemos prácticamente a estudiar día y noche, a tener pláticas constantes de reflexión, ver todas las guías disponibles hasta el momento, que como las escuelas saben y como padres también sabemos que hay muchas guías, que actualmente en el mundo hay organismos como la CDC, la Organización Mundial de la Salud, gobiernos como el de Canadá, universidades como Harvard, Yale, el mismo TEC de Monterrey. Veíamos como que había muchas, ¿no? Pero nuestro gran reto y nuestro trabajo actualmente ha sido todas esas guías las tenemos que leer y luego tropicalizarlas, llevarlas a nuestro contexto, llevarlas a que quede el traje a la medida de la escuela. Un poco como cuando uno consulta a un paciente. Tienes que primero revisarlo, valorarlo, diagnosticarlo, y entonces puedes emitir una recomendación. Entonces, hoy en día hay muchas guías disponibles, algunas te dicen, haz esto, pero no te dicen cómo hacerlo. Otras te dicen, haz esto, pero te dicen por encimita, y otras no te dicen qué hacer en ciertas cosas. Nosotros hemos ya como visto que básicamente son 4 cosas importantes en general, pero realmente siguen faltando o siguen habiendo huecos en las recomendaciones. Y sobre todo el reto es otra vez volverlas como el traje a la medida. Entonces, nuestra postura como consultoría Cardea Tech Salud es que creemos que la reapertura se puede llevar a cabo, pero de la mano de protocolos estrictos, emitidos por expertos, en los que todos llevamos una responsabilidad muy grande. O sea, los maestros tienen una responsabilidad, los papás tenemos otra responsabilidad, los directivos, los administradores, la misma comunidad tiene una responsabilidad, y nos tenemos que comprometer todos a seguir estos protocolos al pie de la letra, ¿no? Y no solo son las medidas, que ahora recitamos todos, medidas, y lo pongo entre comillas, porque ahora decimos las medidas, ¿no? Típico el tapete, la temperatura en la muñeca o el túnel que te rocían. Esos no son los protocolos. Eso está muy dista mucho de lo que es realmente prepararte, ¿no? Entonces, hay muchas cosas más, yo creo que vamos a profundizar hoy, y esperamos realmente que sea un tema que al final lleve como esta reflexión a casa de todos los que nos están acompañando hoy. Perfecto. La gran pregunta, doctor Felicitos, ¿cuál es la situación actual en Nuevo León? ¿Realmente estamos listos para regresar a clases? Bueno, pues debemos de estar listos porque el semáforo está en amarillo y se supone que cuando esté en verde vamos a tener ya más cerca la oportunidad de regresar a clase. No nos dejan regresar a clase antes de que estemos en verde, y para eso puede ser en cualquier momento. Entonces necesitamos estar preparados ya. Si nosotros vemos cómo se ha comportado la gráfica aquí en Nuevo León, primero hay que entender algo. El semáforo está hecho en base a cosas no demasiado objetivas. Tiene que ver una mezcla de cómo están los hospitales, cuántas gentes hay en los hospitales, qué tan llenos está la capacidad del hospital, pero nosotros sabemos que las capacidades de los hospitales pueden variar según el hospital abra más camas, ¿no? Tiene que ver en la fórmula también cuánta gente se esté detectando que se enfermen. Una cosa es que la detectemos y otra es que se enfermen. Y se hace una ecuación donde podamos a nivel federal decir esto está en qué semáforo. Vimos cómo a través de la historia tuvimos el primer pico feo allá cerca de junio, y luego esto empezó a empeorar muchísimo a raíz de las vacaciones de Navidad. Ahorita estamos mucho mejor. En enero andábamos en 50 y tantas gentes fallecidas al día, que bueno, pues la gente que fallece es más fácil de ocultar que los que se hacen pruebas. Es un poquito más fehaciente.
Y ahorita, hoy hubo 24 personas que fallecieron en las últimas 24 horas. Hemos estado en los 20 poquitos. Eso nos da peligrosamente la sensación de que vamos mucho mejor, que sí es cierto, vamos mejor, pero recordemos que como estamos ahorita, estamos un poquito peor o igual que como estábamos en el pico de junio que nos escandalizó mucho. Eso es para no bajar la guardia porque ya estamos viendo cómo en los noticieros se ve las playas llenas de gente que piensa que el virus se desapareció mágicamente y están olvidando todas las medidas que habíamos estandarizado para poder llegar a donde estamos. Entonces, Nuevo León va mejor, estamos en amarillo, la mayor parte del país está en amarillo, ya tenemos 3 o 4 estados en verde, solo quedan básicamente el centro de México, incluyendo Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, un poquito de estados hacia el sureste que están en naranja, no tenemos a nadie en rojo. Entonces, más vale que estemos muy preparados ya para regresar a clase. Y en base a cómo podamos hacer esta estrategia, que la vamos a hacer por primera vez aquí en el país, bueno, pues tenemos que adecuarnos a lo que nos pida la Secretaría de Educación, y que junto con Salubridad, pues están dándonos muy buenas recomendaciones a nivel macro, pero falta verlo ya el detalle, como dice Julieta, la tropicalización, lo micro. Y también falta ver cómo nos ha ido a nivel internacional, que eso es otra cosa que debemos poner atención. Los que ya abrieron, cómo les ha ido, para no cometer los mismos errores. Eso sería interesante saber. Yo, ahorita que mencionas los indicadores estatales de salud son 10 y me dediqué el día de hoy a revisar los indicadores de salud. La verdad es que hay algunos muy confusos, unos muy subjetivos y quizás basándonos en las recomendaciones de la CDC que salieron el 2 de marzo, ustedes la saben yo creo que de memoria, ellos ponen unas categorías en azul que es baja, luego ponen amarilla, moderada y así se van y ellos se fijan mucho en el número de nuevos casos por 100,000 habitantes. Y si yo vemos los indicadores de salud de Nuevo León, el número 4 es el promedio del número de nuevos casos en los últimos 14 días. Si yo saco lo que ellos mencionan como hasta el 17 de marzo, porque ya digo, la conferencia sería más, yo creo que hace rato, estamos hablando que hubo 164 nuevos casos. Si yo agarro ese porcentaje o esa relación, pues prácticamente estaremos entrando en la categoría azul, o sea, en la más baja. O sea, si yo fuera, por ejemplo, un defensor si yo estuviera en el comité de padres de familia o con aquellas escuelas donde iría yo con el secretario de salud o con las autoridades y llevara las guías de la CDC, pudiera decirles, oigan, pues Nuevo León, si agarro a los 10 municipios de la zona metropolitana, más bien del estado de Nuevo León, que empezamos con Monterrey, que es el que más habitantes tiene y obvio que tiene más casos, y el último sería Cadereyta, que es el número 10, porque tiene 3,700 casos, ya los demás hacia abajo tiene menos de 2,000 casos, estaremos hablando de 4 millones y tantos, pues el porcentaje estaremos hablando de como de 3 en 100,000 habitantes, o sea, prácticamente muy en la línea azul, que es de 9 a 10 por 100,000 habitantes. No sé si sea un buen argumento para decir, tenemos ese dato para poder regresar a las escuelas, o si tenemos que basarnos en todos los indicadores estatales de salud. Como que siento que la cuestión de regresar a la escuela pudiera ser algo más individualizado y no englobarlo en pacientes a lo mejor internados, pacientes en camas, pacientes hospitalizados con ventilación, riesgo de neumonías, infecciones respiratorias, etcétera. No sé qué opinan en eso. Eso es muy importante lo que dices, porque realmente, aunque nos da una idea de cómo va la gráfica, no nos dice qué tan mal está, porque nada más estamos viendo la punta del iceberg. O sea, lo común es que alguien salió positivo en una familia, contagió a los 5 miembros que están en esa familia y esos 5 nos hicieron la prueba que estuvieran positivos. Entonces, tenemos una idea de cómo se comporta la curva, pero no sabemos cuánta gente hay. Definitivamente hay mucha más gente infectada que la que se dice de manera oficial. Y eso no es algo nada más de México, que hacen muy pocas pruebas, sino es que es algo que se repite internacionalmente. Ok, a nivel, no sé qué experiencia mundial, doctora Carla, tenías
algo que me quieras comentar, ¿qué experiencia han tenido a nivel mundial en relación con las reaperturas? Digo, sería bueno saber cómo les ha ido en otras localidades, porque recordar que, bueno, a pesar de que uno piensa que en Estados Unidos ya abrieron las escuelas, hay un 60% todavía que están en casa y hay un 30 y tantos por ciento que están en manera física. Entonces, no sé qué nos puedas platicar en relación a eso. Sí, bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que ha pasado desde que inició la reapertura en varias regiones del mundo. Y bueno, primero hacer hincapié en la experiencia cuando ya se empezaron a implementar las medidas y los protocolos. Es importante tener el concepto o saber por qué cerraron de golpe pues la mayoría de los países. Y es que inicialmente no sabíamos mucho del virus. Se pensó inicialmente que tenía un comportamiento similar a la influenza. Entonces, bueno, los niños son susceptibles, es una población susceptible a este tipo de virus, a la influenza. Entonces, pues lo que dijimos es, mejor vamos a cerrar, vamos a protegerlos. Y también en otras epidemias se ha visto que los centros estudiantiles eran focos de propagación en ese caso, de la influenza. Entonces, bajo esa idea fue que inicialmente pues, se cerró. Conforme fue avanzando la pandemia, se ha visto que los niños, afortunadamente, es un grupo que pues no es tan afectado por el COVID. Obviamente hay casos, obviamente ha habido muertes, pero en comparación al adulto, la probabilidad de que un niño enferme de COVID es muy baja. Y bueno, es todo un tema y que sigue en estudio el por qué los niños no son, pues ahora sí que tan susceptibles al COVID. Ante este escenario es cuando empezaron algunos países a abrir. Entonces, hay reportes desde pues notas periodísticas, pero bueno, nosotros nos enfocamos en estudiar ya cuál era la evidencia realmente de cómo les había ido en los países en cuanto a abrir. Y ya en estos últimos meses nos hemos topado con evidencia científica, con estudios relevantes, que una vez que el país empezó a abrir o recién empezó a abrir las escuelas, ya hubo un grupo específico de investigadores que se dedicaron a ver y a llevar un control de lo que estaba pasando en los centros estudiantiles. Entre los dos estudios más importantes está el que se hizo en Reino Unido. Ahí pues incluyeron prácticamente a todas las primarias, o sea, fue una media de 15.600 a 4.000 primarias y 4.000 secundarias, con una población media de asistencia de 92.000 estudiantes, y bueno, el rango de estudiantes de ellos es desde 600.000 hasta más de 1.000.000. De todo este pool, lo que vieron es que en un lapso en el primer mes de que habían abierto, abarcaron lo que fueron, cómo les fue a nivel de preescolar, primaria, ahí como que entiendo que juntan secundaria y prepa es como otro bloque, pero algo importante es que cuando ellos abrieron, no abrieron todo de golpe, o sea, no abrieron todos los grados de primaria ni todos los grados de secundaria, solo 2 grados por este tipo de escuela. Y entonces, bueno, lo que se vio es que de toda esta cantidad de estudiantes y de staffs, se comprende pues maestros y también el personal que trabaja en otras áreas en la escuela, pues solo hubo 113 casos en este tiempo y hubo brotes. Brotes es cuando un niño o un personal infecta en un lapso de 15 días a otro niño en el plantel. Entonces, ahí al menos, y eso hubo pues 55 brotes. Y lo que se vio que los brotes siempre venían más de lo que eran los adultos, o sea, del staff, en la mayoría de los casos, y que también algo que arrojó este estudio y que ha sido que ha ayudado mucho de sustento en otros estudios, es que la transmisión fue más frecuente de staff a staff, no de staff al niño o del niño al staff o entre los niños. Y bueno, algo similar también se vio en otro estudio en Italia. Hubo regiones que abrieron en septiembre, pero bueno, este estudio se enfocó en lo que pasó en varias regiones a partir de noviembre y siguieron la apertura alrededor de una semana. Entonces, bueno, ellos abarcaron una población de 6.827 escuelas, 7.000 y fracción pues privadas, y bueno, en total eran alrededor de 7 millones de estudiantes y 775.000 maestros. Y de esto el porcentaje de infectados de COVID en el recinto estudiantil pues fue de 0.32 los estudiantes y 1.52 los maestros.
de los estudiantes, maestros que salieron infectados y hubo un rastreo, y ahí se determinó que dentro de la escuela la transmisión fue baja, ¿no? Hasta en menos de 1%. Y bueno, ya bien yéndonos acá a lo que es América, en Estados Unidos también ha habido estudios respecto a esto por regiones. El de los más importantes es el que se hizo en North Carolina, y bueno, ahí incluyeron niños desde kinder hasta secundaria. En el periodo ellos abrieron en septiembre, entonces entre agosto y septiembre, y bueno, ellos lo que vieron fue el verano, de otoño para acá. Entonces fueron 11 escuelas de distrito con una población más o menos de 100,000 estudiantes y bueno, unidos entre staff y estudiantes. Y de todos estos 100,000 población estudiantil, pues se presentaron casos en 733, y ya esto lo empezó a medir como el condado, o sea, lo que es, digamos, la Secretaría de Salud de allá. Pero ya luego cuando vieron este número de casos, ya haciendo el rastreo, vieron que solo 32 fueron adquiridos en lo que fue el recinto estudiantil. También hubo 38 brotes escolares. Y también aquí ya a la manera de reflexión y como parte del estudio, pues sí se hace un análisis de qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué hubo estos brotes? Y en este caso identificaron que fue porque no seguían las medidas de forma adecuada, principalmente el uso de cubrebocas, y que, bueno, la hora del recreo, del lunch, era un punto a considerar que debido a que no usan cubrebocas los niños en ese momento, pues fuera el motivo del contagio. Y bueno, también vieron cómo se afecta la transmisión en cuanto a si la escuela contribuye a la transmisión fuera de la misma, o sea, en la comunidad, y también pues fue raro. Y por último, de ejemplo, pues tenemos Quebec. Quebec es la primera provincia en Canadá con mayor número de casos. Le sigue Ontario. Coincidentemente, mi hermana vive ahí, mi sobrinito de 5 años también. Entonces, he vivido de cerca cómo ha sido la reapertura allá. Entonces, de los últimos datos que se reportan, bueno, son estos. En un periodo de septiembre a diciembre del 2020, ellos abrieron de forma escalonada primaria, secundaria e incluso algunos centros de educación para adultos. Universidades todavía no. Y bueno, de una población, esto incluye escuelas públicas y escuelas privadas, y una población de 1.300.000 habitantes y un staff de 226,000, pues se han infectado el 1.3% de estudiantes y de staff el 0.9%. Y bueno, también de parte de los estudios que se han hecho, han buscado ver cuál es el impacto de los casos dentro de la escuela, o esa movilidad dentro de la escuela, cómo se refleja en el número de casos afuera, ¿no? En la comunidad. Si realmente las escuelas son un centro de propagación del virus afuera de la misma. Y la verdad es que en muchos estudios en diferentes países coinciden en que la apertura de la escuela no ha contribuido al mayor número de casos en la comunidad, pero sí al revés. O sea, mientras más casos haya fuera de la escuela, sí hay un incremento de riesgo importante para que haya casos dentro del recinto escolar. Y por último, esto se me hizo interesante. Este es un estudio que se hizo en Mississippi, en niños también desde kinder hasta secundaria, y ahí también vieron que cuando empezaron a abrir, rastrearon por 15 días a los niños, y vieron que pues la verdad es que nadie se infectó, o no fue la escuela más bien el lugar por el cual adquirieron el virus. Y cuando los niños que resultaron infectados realmente fue porque acudieron a pues bodas, reuniones, cuestiones sociales, ¿no? Más que nada visitas en su casa o reunión con otros niños. Entonces, algo importante a considerar, que todos estos estudios se hicieron en escuelas que tenían ya todo un protocolo que se fue planeando meses antes por pues, grupo de expertos, y donde se involucraron a los papás, pues al personal de toda la escuela, hubo comunicación fluida y se siguió un plan. Y no se regresó de una manera normal a como lo conocíamos en el 2019. No entraron todos los alumnos por año que se estaban esperando, eran grupos reducidos, se manejó mucho el sistema híbrido,
Y bueno, también cabe recalcar, también, bueno, ya no quise llenar tanto la información, pero también en varios estudios la población, digamos, estudiantil más susceptible a infectarse han sido los adolescentes. Pero bueno, aquí el mensaje es de que, digamos, así viéndolo en números, les fue muy bien o les ha ido muy bien, pero es porque tenían protocolos bien establecidos y el regreso no fue pues como lo conocíamos, no fue con muchas atenuantes. Y bueno, a manera de resumen, pues la transmisión es más frecuente de staff a staff. Ellos también hicieron un importante seguimiento a los contactos y en general pues podemos concluir, ¿no?, que el riesgo de contagio es alrededor del 1%. Y ya también varios paneles de expertos que han analizado esto, pues sí, también coinciden que al menos el recinto escolar no implica un mayor riesgo el acudir ahí y que un niño se infecte comparado a fuera de estar de estar en la comunidad, no fuera de la escuela. También es importante recalcar que toda esa experiencia reportada, pues no podríamos decir que esto va a pasar exactamente igual en México, ¿no? Porque el tiempo en lo que se hicieron estos estudios, las medidas de control de la epidemia en cada país han sido diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, pues hay cierre de fronteras cuando empezaron la apertura comercial estaba mucho más limitada. Ahorita, por ejemplo, hay toque de queda a cierta hora del día, entonces no podemos totalmente extrapolar esos resultados a lo que podría pasar en México. Ok, déjame platicar. Esto que mencionas es interesante. Existe algo que se llama tasa de transmisión o lo que le conocen el RT o el R0, que es incluso es uno de los parámetros o indicadores que usa el estado de Nuevo León, que significa simplemente la cantidad de personas que se infectan en promedio a partir de una persona enferma. Por decirlo así, ellos mencionan que abajo de 1 ya es un riesgo bajo, que eso es ahorita lo tenemos como riesgo bajo aquí en Nuevo León. Y estamos hablando de todo el estado de Nuevo León, no estamos incluyendo las escuelas. O sea, realmente el riesgo ahorita que tenemos de tasa de transmisión es bajo. ¿Qué significaría esto? Si estás abajo de 1, si hay 100 personas, si hay una persona que está infectada y contagia nada más a una sola persona, es más o menos un 1. Para que se den una idea, la tasa de transmisión de un coronavirus anda más o menos en 2, 2.5. En China mencionan 2.5 hasta 4. La influenza, para compararla, la tasa de infección, estamos hablando de un promedio de 1, 1.5. El sarampión mencionan hasta 18, o sea, prácticamente el sarampión es súper contagioso. Por eso cuando alguien está enfermo de sarampión, prácticamente cercan una manzana o una colonia, porque es muy, muy contagioso. Entonces, es un parámetro interesante. Incluso en los estudios que tú mencionas, el rango de contagio que hubo o no contagió a la comunidad o al medio alrededor era muy bajo, a pesar de que no tenían las condiciones adecuadas. Entonces, yo creo que la gente se puede quedar tranquila en ese aspecto, de que es más fácil que un niño se contagie fuera de la escuela a que se vaya a contagiar dentro de la escuela por otro compañero. Y eso es lo que yo creo que pudiéramos recalcar en ese aspecto. Sí, es algo que se recalca. Aparte de los estudios, quisieron medir el impacto del riesgo de contagio dentro versus fuera de la escuela y sí, se concluye que es similar o incluso menor, ¿no? Y bueno, pero eso hay que entenderlo, perdón, sí. Eso hay que entenderlo de que es con las medidas, porque Claro, sin las sí, medidas, el riesgo de contagio del COVID es como de 7. Entonces, está entre 5 y 7 según los estudios. Si tú usas tu cubrebocas, te lavas, todo, bueno, lo puedo bajar muchísimo. Y precisamente ligado a esto, pues quiero mencionar este estudio que también se menciona mucho como referencia en la literatura que revisamos, y fue este caso en Israel. Israel fue de los primeros países que abrió. Ellos cerraron en marzo, pero en mayo decidieron abrir. No tenían protocolos muy bien establecidos, nada más pues usen cubrebocas y empiecen la vida en la escuela. Entonces, lo que sucedió que a la semana de haber empezado la asistencia en la escuela, esto sucedió en una secundaria, pues también empezó a hacer mucho calor y también dijeron, no, pues bueno, vamos a darles oportunidad y no usen el cubreboca por 3 días. No había distancia en los salones, no había sistemas de ventilación.
siguieron las clases extracurriculares pues como siempre, no había medidas tampoco en el transporte escolar, y bueno, de un total de 1,161 estudiantes, 153, o sea, el 13% estuvieron infectados, el 51% de los 51%, pues 51 maestros estuvieron infectados, o sea, el 16%. Y de ahí, pues, 260 resultaron con transmisión secundaria entre estudiantes, staff, parientes, amigos, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede cuando, pues, no se siguen las medidas. En ese momento, pues, cerraron la escuela, y bueno, ya luego pues regresaron con protocolos. Y fue en esa época también que ya se acercaba el verano, que también empezamos a escuchar notas, ¿no? De que abrieron campamentos de verano en Estados Unidos y también hubo un brote, ¿no? Y de ese brote pues se infectaron los familiares, los amigos, y eso fue muy sonado también durante las vacaciones. Y bueno, pues al final también cuando se analizan los casos fue porque no se usaba el cubrebocas, o por ejemplo en lo que sucedió en este campamento de Estados Unidos, lo usaban los cuidadores pero no los niños, o luego también se tenía la idea de que les vamos a hacer pruebas antes de que lleguen al campamento, pero vamos a pues, dormir según todos, o sea, según compartir la cabañita o lo que sea. Entonces es cuando se empezó a escuchar mucho de esto. Pero bueno, empezamos a ver, a conocer cómo estaban funcionando las medidas, y ya es cuando países como Reino Unido, Italia, Canadá, Australia, los que empezaron a abrir, pues ya lo hicieron bajo un estricto protocolo, que realmente es lo que ha ayudado a que tengan una tasa de infección tan baja. ¿Menciona alguno de los artículos en relación a si estaban vacunados su personal docente o había algo No, así? porque todos los estudios Todavía no empezaban, ¿verdad? Todavía no empezaban. Todavía empezaba la vacunación. No hay nada de eso todavía. Ok. Bueno, en todas las asesorías que han hecho ustedes, capacitaciones, y han visitado escuelas, ¿cuál ha sido su experiencia? Nos gustaría, pues yo creo que platicar siempre de los errores o de las cuestiones que se puedan mejorar, le pudieran ayudar a la gente que nos está escuchando. Yo creo que va a haber gente ahí, personal docente o gente que trabaja en algún colegio o algo. Yo creo que ahorita están visualizando qué medidas pueden hacer en su escuela. No sé cómo les ha ido, si nos puedan comentar un poquito en relación a eso. Lo que ha sucedido, hemos tenido la oportunidad de platicar con varias instituciones, la mayoría del medio privado, pero también tuvimos pláticas con Secretaría de Educación en un estado de la República, y también aquí en Nuevo León, una filial, digamos. Y pues ahí lo que vimos es que ya han estado preparados, ¿no? O sea, ya han empezado a ver qué hacer, pero sí, a veces ya cuando lo quieres implementar esto a la práctica y empezamos a hablar de lo que se tiene que hacer, pues sí, ¿no? O sea, ya a la hora de hacerlo, pues sí, tiene ahora sí que es una problemática, ¿no? Y a veces hay también mala información o no la información suficiente. Y de los errores más comunes, no sé, Barbie, si nos puedes contar de la importancia de la ventilación y qué hemos encontrado ahí. Sí, bueno, si bien como ya había mencionado la doctora Carla, pues la experiencia, yo creo afortunadamente es que, pues sí, al parecer lo que sucede en los colegios sí es como un reflejo de la transmisión que está en la comunidad. Entonces, siempre y cuando que se mantengan las medidas necesarias, pues todo debería de funcionar bien en teoría, ¿no? Entonces, las medidas realmente sí son reglas simples, pues son las que ya conocemos, como el uso de las mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el uso de la ventilación, que eso empezó a agarrar mucho auge recientemente. Sin embargo, también considero, quisiera hacer una reflexión con unas imágenes que pusimos de un artículo que nos gusta mucho del New York Times, que estas imágenes son es una simulación. A su izquierda pueden ver que ese es el salón de una época pre-COVID, que es un salón con 30 alumnos que tienen su distribución en las sillas como lo habitual. Y en la imagen más del lado derecho, pues ahora sí es un salón, es un simulacro de un salón que está teniendo distancia, está teniendo mascarillas, pero se plantean la hipótesis de qué sucedería si, pues bueno, tenemos nuestro protocolo,
el deber ser, pero pues llegó un alumno o puede ser el mismo profesor infectado, pero asintomático. Entonces, ¿qué pasa cuando está esa situación en el salón? Entonces, si podría pasar a la otra diapositiva. En este escenario, hicieron el análisis de cómo realmente sería la dispersión de partículas infecciosas, o sea, el aerosol de esa misma persona que tiene la infección por COVID. Simplemente teniendo las medidas en cuestión de minutos, el análisis que obtuvieron fue que prácticamente, si pueden apreciar en la imagen, la interpretación es que las áreas que están más oscuras es donde hay más carga de partículas, o sea, más concentración de partículas infecciosas con el potencial de infectar a otra persona. Entonces, se supone que el alumno o el caso estaba en una esquina del salón y pues prácticamente, porque las medidas estaban ahora sí que entre comillas incompletas, las partículas se fueron a la otra esquina del salón. Entonces, todo ese rango teórico que tenemos nosotros muy presente sobre la distancia de 2 metros, etcétera, pues aunque se respetó, con las condiciones ahora sí que apropiadas, el virus va a encontrar la manera, ¿no? Entonces, ese es como el escenario al que se enfrentan los colegios. Pues prácticamente es un ejemplo muy claro de cómo puede seguir todo al pie de la letra, pero siempre hay que hacer ajustes, siempre los casos son especiales y específicos, prácticamente. Más cuando tienes un salón que no tiene ventanas, ¿no? Claro, sí. Que Ajá. son selladas, ¿no? Por cuestiones a veces de seguridad o algo, tienen un clima central y la falta, el mismo aire que está circulando es el que pudiera afectarlos. Esos van a tener que hacer algunas modificaciones importantes en ese aspecto, ¿no? Ujú, sí. ¿Qué pasa con los cubrebocas, guantes, el ozono, los túneles, esas como regaderas que pasa uno y te rocían una sustancia que en teoría te pueden disminuir los gérmenes, los termómetros? ¿Cuántas veces hemos ido al súper y nos ponen un termómetro y nos marca como 34 grados o traemos 40 de temperatura y pasamos el filtro como si nada? El cuestionario, no sé qué nos puedan platicar, qué errores han visto o qué cosas se pueden mejorar o algo. Fíjate que lo principal es detectar los errores, porque más o menos sí tenemos ya claro los protocolos, inclusive los de la Secretaría de Educación, los internacionales de la CDC, de la WHO, qué es lo que funciona, pero el problema es que estamos llenos de las cosas que no funcionan. Y esto a veces nos hace pensar que estamos muy seguros y lo único que estamos haciendo es descansar en medidas que no son seguras o inclusive que son dañinas. Por ejemplo, nos ha tocado ver escuelas que hacen sus filtros con estos vapores que sueltan ahora con los nebulizadores que son súper eficientes ahora, que son pequeñitos, sueltan partículas ultrasónicas. Las partículas que son desprendidas por ultrasonido pueden fracturarse a unos cuantas micras y todo lo que sea abajo de 5 micras pasa perfectamente a través de la nariz, no se queda en la nariz que lo usamos como filtro, sino que pasa hasta los alveolos y eso puede generar daño, sobre todo porque le están metiendo que amonio cuaternario, que sabemos que es altamente tóxico para las vías aéreas, quizá un poquito menos que el ozono, que es la cosa más terrible que puedes hacer. O sea, todo el daño oxidativo que quieres evitar en el cuerpo, quieres deshacerte de estas partículas como el dióxido de sodio, o sea, el agua oxigenada, el ozono, son cosas que generan estrés oxidativo después que causan muchísimo daño, inclusive es lo que está detrás del envejecimiento, sabemos. Entonces, sueltan estas partículas en un túnel que, ya sea ozono o amonio cuaternario, pueden ser altamente tóxicos a los pulmones. Sueltan luces ultravioletas que son altamente carcinogénicas, que sabemos que alteran la glicolación de las proteínas del cristalino y pueden dar cataratas, dan cáncer de piel. De hecho, el ozono lo único bueno que hace es estar muy arriba ya en la estratosfera y
ayudarnos a filtrar las partículas de rayos ultravioleta que llegan desde el sol. Allí es donde debe de estar, muy arriba, lejos de nuestros pulmones. Pero si yo te suelto la luz ultravioleta en una lámpara, como nos pasa a veces que vemos a las cajeras que están todo el santo día ahí con la lamparita que les hace ver si el billete está bien o no, estas personas se están exponiendo a cáncer, se están exponiendo a mutaciones, se están exponiendo a cataratas. Eso no tiene nada que hacer en un filtro porque, para empezar, la velocidad a la que pasas por un filtro probablemente no altere nada al virus y sí te estás llevando la parte mala. Otros errores comunes que vemos, por ejemplo, y la gente se pone guantes y cree que con eso está protegido. Y los guantes, pues todos los que sabemos usar guantes en el sector salud, pues sabemos que los guantes tienen diferentes necesidades, o sea, se usan para diferentes necesidades. Puedo usarlo para no contaminar al otro, puedo usarlo para no contaminarme yo, puedo usarlo para las dos cosas, pero no quiere decir que porque uso guantes ya puedo agarrar lo que sea y luego rascarme la cara como le hace la gente, o agarrar el teléfono que luego me lo llevo a la cara y luego a la nariz. O sea, el ponerte unos guantes y no sabes para qué es, para qué lo estás haciendo, y no sabes cómo se usan, te da una sensación de protección que hace daño. Lo que sí es que los cubrebocas, vi que alguien estaba poniendo una pregunta ahí de cómo le hacen con los niños en preescolar. Los cubrebocas, ya nos dijeron los expertos que es mejor usar el doble. Ahora se consiguen ya, por fin, cubrebocas de nuevo, de muy buena calidad. Acuérdense que al principio pues se los tenemos que dejar todos a los que estaban en primera línea de COVID porque no había suficiente. Pero ahorita ya hay suficiente, entonces podemos tener nosotros muy buenos cubrebocas, que inclusive hay unos que te cubren el 99%, te filtran de partículas menores de 0.1 micras, lo cual es buenísimo, te deja respirar, y tienen un costo accesible. Obviamente están los N95. Está la petición por parte de la CDC de si se puede usar doble cubrebocas y no evita que se salga porque se hacen pliegues el aire que exhalas, ya sea por las orillas. Entonces hay que sabérselo poner, hay que usar un doble cubrebocas. Y nosotros que estamos viendo familias en los consultorios, no batallas con los niños chiquitos. Los niños chiquitos que tienen, bueno, ya para estar, vamos a decir, en tercero de kinder en adelante, son los mejores guardianes de la seguridad. Es el que te dice, papá, no te has puesto el cinturón. Es el que te regaña. Y usan los cubrebocas y no se lo tocan y no se lo quitan. El problema más serio lo tenemos en los adolescentes. Los adolescentes, estoy hablando secundaria, prepa, pues todos sabemos que parte de la maduración del área frontal, y todos pasamos por ahí, es hacernos entendemos que la gente se puede morir si hace ciertas estrategias riesgosas como andar a 150 kilómetros por hora en Constitución. Eso es muy malo, pero no si lo hago yo porque yo sé hacerlo. O sea, yo desde chiquito manejo el carrito ahí en el tendo y yo sé cómo evitar los problemas. Entonces, esa mentalidad que es propia de los jóvenes y que luego se empieza a ver de vuelta en la gente de mayor edad, cuando nos hacemos viejos empieza a volver a pasar lo mismo, de veo el riesgo pero no me va a pasar a mí. Eso es lo que nos puede meter ruido, y por eso, como decía Carla, muchos de los países que abrieron en las escuelas lo hicieron primero en preprimaria y en primaria y quizá en los primeros años de hasta K12, lo que va de K12, porque ya los adolescentes más difíciles de controlar, pues como sienten que no les va a dar COVID, relajan las medidas. Y también nos pasa con los viejos, que todo el mundo les dice, no, no vayas a visitar a los abuelos, pero los abuelos son los que insisten, ay, ¿cómo no van a venir? Por favor, que vengan, porque en la mentalidad de los viejos no pasa nada. Entonces nos toca a nosotros, los maestros, los médicos, los que estamos en las edades donde ya hay una maduración frontal suficiente, ver que esto no ocurre. No se preocupen por los niños chicos. Pero a nosotros también nos toca ver qué son los mitos, cuáles son
las cosas que realmente no funcionan y te están dando una seguridad falsa. Por ejemplo, ya, no sé, lo del termómetro a mí me encanta. No sé, si Carla tiene cosas muy buenas sobre el termómetro. No sé si quieras hablar un poquito esto que decía Héctor de los filtros con el termómetro. Sí, yo no creo en los termómetros ni en los filtros. O sea, yo sé que si tengo fiebre y tuve en contacto con alguien con COVID, pues ni modo que en la entrada diga, sí, tuve fiebre y tuve alguien con COVID. Lo más probable es que no vayan a dejar. Disculpen a todas las señoras, pero si tuvieron un año encerrado con sus hijos y el hijo tuvo 37 o le marcó 37.5 y tiene que ir a trabajar o por cuestiones de lo que ustedes quieran, estoy segurísimo que no va a decir que tuvo que 37.5 a la hora de que le hacen un filtro. O sea, la verdad es que, digo, discúlpeme, pero eso no va a pasar. Digo, ¿cuántas gentes vemos que les dan Motrin Tempra antes de llevarlos a la escuela para ver si pasan el filtro? Y ya, pues, si se la juegan y al mediodía, pues me hablan. Si no me hablaron, pues prácticamente ya tuve unas horas. Digo, yo sé que lo más probable es que a lo mejor no sea un COVID, ¿no? Pero esos filtros que te preguntan, la verdad es que, digo, yo no creo mucho en eso. Sé que hay estudios que incluso se están dudando si van a funcionar en las escuelas o no. Yo creo que lo hacen como de una manera para, pues, darles ese beneficio de la confianza o de la honestidad de los padres de que van a hacer esa conciencia moral de que si su hijo presentó fiebre o trae una enfermedad respiratoria, pues lo más probable es que va a pensar por el resto de la gente para que su hijo no vaya a enfermar. Quiero suponer que eso sería lo ideal. Pero bueno, a ver, Carlos, platícame de los termómetros. Sí, bueno, más que nada de los termómetros, de la utilidad de tomar la temperatura, ¿no? O sea, en la edad adulta, pues sí, cuando un paciente tiene COVID, pues es más factible o frecuente que tenga temperatura comparado a un niño o a un adolescente. Sin embargo, bueno, recordemos que está toda la cuestión de los pacientes adultos, incluso niños, pero bueno, ahorita en adultos que son asintomáticos, un periodo de 3 días de presíntomas, donde si tú tienes el COVID vas a pasar el filtro, pero no vas a tener todavía síntomas como la fiebre. Y específicamente en los niños, en los menores de 9 años, se ha visto que a máximo 45% de los niños de esta edad van a tener fiebre como una manifestación del COVID. Y entonces es cuando empieza a cuestionarse cuál es la utilidad de estarle tomando la temperatura pues todos los días a los niños. Y en las edades de 9 a 18 empieza a ser un poquito más frecuente, pero tampoco mucho. O sea, el 50% se ha visto que pueden tener fiebre como parte del cuadro de COVID y 50% no. Entonces, esto es algo que también se empezó a discutir a nivel internacional y hay guías como la CDC que ya no pone como parte de su filtro el tomar la temperatura. En Canadá, en Quebec tampoco la toman. Entonces, eso también son cosas que vemos, ¿no? Que como lo vemos en otros establecimientos, en el súper, creemos que es algo que se debe de hacer y pues tal vez no es tan útil o habría que cuestionarnos pues cuál sería la manera para que realmente fuera útil o en qué momento sí valdría la pena hacerlo. Y bueno, y viene todo este tema de la técnica, ¿no? O sea, que si, bueno, ya si la vas a tomar, pues que sea de una manera ágil, pero confiable, ¿no? O sea, donde debe realmente ir ese tipo de termómetros, que siempre pues es en la cabeza, en la frente, a cierta distancia, y no pues por hacerlo rápido, pues siempre a mí me ha tocado, e incluso en lugares hospitalarios, ¿verdad? Que me lo toman en el cuello. Entonces, pues sí, esas son de las cosas que también hemos visto, ¿no? Que se tiene luego esa idea y que si no se está uno actualizando y viendo la información, pues puedes caer en prácticas que tal vez no son tan útiles. Bien. Y otro de Platícame un los... poquito, sí, de las cafeterías y esas actividades extracurriculares. Estaba leyendo que algunas superficies de juegos infantiles en el exterior no hay necesidad de ponerles desinfectarlos, que son áreas externas al aire libre. A veces entra un poco la controversia de cómo es posible que no los vas a limpiar o no los vas a desinfectar. Una cosa es limpieza y otra cosa es desinfectarlo, para que la gente no se haga bolas. Una cosa, limpieza, disminuyes la cantidad de microbios y desinfectar es, en teoría, eliminar los microbios y para eso, pues bueno, hay sustancias especiales para eso, ¿no? Que a lo mejor, no sé si Julieta quieras incluso aprovechar para platicar un poquito de eso. Digo, hay muchos productos en el mercado que se anuncian como que
matan muchos virus y muchas bacterias y en realidad no lo son, ¿no? Digo, incluso yo también me puse a buscar así algunos que existen en el mercado y no todos tienen los requisitos para cumplir ese criterio de desinfectar, ¿no? Más bien de limpieza, ¿no? Si se quieren que el Vanish o el Pinol, que otro vi, esos no desinfectan, nomás limpian, digo, nomás para que se den una idea. Sí, bueno, ese es un tema bien interesante y es todo un tema, pero en general es uno de los grandes mitos y también de las cosas que hemos visto en las diferentes escuelas que ha sido como uno de los grandes errores. Tendemos a pensar que si invertimos en litros de gel o invertimos en cierto desinfectante como el amonio cuaternario, vamos a estar seguros, porque lo vamos a estar haciendo cada ratito. Cada vez que salga la corte del salón, o sea, todos los niños del salón, vamos a sanitizar con amonio cuaternario. Y este tipo de prácticas están bien alejadas de las buenas prácticas, de lo que debe de ser, porque como decía el doctor Felicitos hace rato, tienen efectos colaterales en el ser humano y particularmente los niños son una población más vulnerable para que todos esos sanitizantes que estamos usando hoy en día se absorban de una manera más rápida, ya que la piel de los niños es mucho más delgada. Y además todo eso que estamos como poniendo en el ambiente, aparte que lo estamos absorbiendo en la piel, lo estamos inhalando. Entonces hoy en día tenemos efectos colaterales de, por ejemplo, el alcohol en las manos. ¿Quién no ya tiene las manos rojas, resecas, le arden? En los niños ha habido un aumento de casos de dermatitis atópica, por ejemplo, de tanto uso de gel. El gel tiene una manera de aplicarse. Primero se tendrían que lavar las manos los niños y luego aplicarse el gel, porque si tienen tierra y luego se aplican el gel, esa capa de tierra impide la absorción del gel y entonces si hay coronavirus no va a hacer su efecto como tal. Ahora se usa mucho también el Lysol, ¿no? Que vas al parque y está la mamá con el Lysol a todo lo que da, y eso todo se absorbe también a vías respiratorias y puede causar incluso asma. Y cloro igualmente, los tapetes sanitizantes, lo que hablábamos del amonio cuaternario que te avientan en los túneles, todo esto se puede absorber. Y una de las cosas que nosotros hemos estudiado mucho es la parte de sanitizantes bioseguros, sanitizantes y que son específicos para niños y que puedes utilizar, si no nada más es la marca y el tipo, sino cómo se utilizan, como dijiste Héctor. Primero, en una superficie, dependiendo de dónde estén, hay que limpiar o lavar y luego aplicar el sanitizante para que pueda mejorar, para que pueda hacer su acción. Y también hay todo una manera de hacerlo. Después de que vienen del recreo, debe de haber una manera sistemática de que los niños se laven primero las manos en lugar de estarse poniendo el gel. Y una de las cosas más preocupantes para nosotros fue que hace un par de meses la FDA sacó una lista de geles que estaban contaminados con metanol, que es este alcohol que sabemos que es sumamente tóxico, que se absorbe por la piel, y desgraciadamente más del 70% de esos alcoholes contaminados estaban hechos en México. Que luego fui a mi baño y me di cuenta que de los que estaban contaminados yo los tenía, ¿no? Porque eran marcas como muy conocidas. Entonces, los riesgos de estarle poniendo a un niño alcohol en gel todo el día, eh, pues son bastantes. Entonces, tenemos otras opciones mucho más seguras, pero hay que tener todo un plan estratégico para eso. ¿Qué voy a usar? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién lo va a hacer? Todo eso es algo que las escuelas deberíamos estar pensando antes de reabrir. Ok, la gran pregunta, ¿es un requisito que el personal docente, incluyendo maestros, administradores, gente de seguridad, intendente, etcétera, deba de estar vacunado? ¿Qué opinan de eso? Sé que en lo que estuve ahí leyendo en la Unión Americana pareciera extraño, pero aquí nos estamos muriendo por una dosis de vacuna y allá los maestros hay un gran porcentaje de gente que no se quiere vacunar. Hay maestros en Estados Unidos que no quieren ponerse la vacuna y hay sindicatos donde los protege, etcétera. Por eso Joe Biden no obliga, incluso su política es no pueden forzar o no es un requisito, pero no sé qué opinen o si deben de estar en la primera línea como el personal de salud y la gente arriba de 60 años. Bueno, como lo vimos en los diferentes estudios, que bueno, fueron escenarios sin vacunas a nadie en la población, digo, pues hay una seguridad para tanto niños y personal. Obviamente una vacuna va a incrementar esa seguridad y esa disminución de riesgo de contagio en la población escolar más vulnerable, ¿no? Que son los adultos. No sería requisitos, pero sí sería muy bueno que sucediera. Ayudaría muchísimo.
Sin El embargo, ideal, ¿no? sin embargo, digo, eso no excluye o quita el que tengamos que no seguir los protocolos o que ya no se tengan que implementar, ¿no? Los niños todavía, aunque sea menor, pues tienen el riesgo de contagiarse entre ellos y ellos pues contagiar a sus familias, ¿no? Entonces, sí sería muy bueno, tampoco consideramos que sea indispensable. Lo que sí es con respecto a lo que dices, Héctor, de mucha gente, yo creo que México es de los países mejor vacunados porque no tenemos mucho esa idiosincrasia antivacunas, pero existe y nos hemos topado todos con él. El problema es, si, digo, el deber ser es que todos deberían de estar vacunados y más la gente que va a estar expuesta por tantas horas como los maestros. Porque si bien no se vale que los niños se enfermen por ir a la escuela, tampoco los maestros, ni los directores, ni los administradores, ni los de dependencia, ni el guardia, ni nada. Entonces, aquí hay algo interesante. Cuando la gente dice, es que yo no me quiero vacunar, yo me pondría a rascar un poquito más la forma como piensa esa persona, porque también tenemos un grupo de personas, que eso sí hay muchos aquí en México, que no creen en el COVID, como si fuera religión. O sea, es como yo decir, yo no creo que los aviones puedan volar, porque pesan mucho y cómo van a volar. Entonces, si lo estás viendo, o sea, tienes que ver que pudieras tener personas que piensan así adentro de la escuela y que, pues, por esa forma de pensar, pondrían en riesgo toda la estructura que armaste para que no se contagiaran en tu escuela, y que muchas veces la única forma de detectarlos son la gente que no se quiere vacunar, porque dice, pues, ¿para qué si esto es un invento, esto es una confabulación? Entonces, pues podemos estar trabajando con el enemigo adentro sin darnos cuenta. Y esta es una forma de más o menos enterar. Sí, juegan con el famoso cerco inmunitario, ¿no? Donde, pues es que mi hijo no tiene ninguna vacuna y no se enferma. Pues sí, porque alrededor de todos los amigos de tus hijos, de tu comunidad, están vacunados. Entonces, por eso no se enferman. No se puede usar la famosa inmunidad de rebaño ahorita porque de plano no tenemos tanta gente como para que pueda estar protegida. Entonces, pues eso se espera que en un futuro pueda funcionar o no. Pero bueno, es parte de, yo siempre es algo así como que siempre las vacunas entran en duda y en Estados Unidos no sé por qué lo hacen, pero bueno, eso es algo que ya no, no quisiera mucho discutir. Pues yo creo que pudiéramos ir enfocándonos un poquito más. Quisiera 3 mensajes. ¿Qué le dirían a las escuelas que quieren abrir? ¿Qué le dirían a los papás que van a mandar a sus hijos? Y que nos puedan dar así como que un resumen o algo en concreto, un mensaje para esa gente, por ejemplo, las escuelas que quieren abrir, ¿qué les pudieran mencionar? Bueno, nuestra recomendación, y sabemos que muchas ya lo han empezado a hacer, que se preparen, ¿no? Que se preparen y que inviertan recursos en cuanto a tiempo, educación, capacitación y equipo, pero en las cosas que sí realmente funcionan y hay evidencia detrás que te van a ayudar a disminuir el riesgo, ¿no? Porque sí nos hemos topado que luego hacen inversión en equipo y cosas que no pues no sirven de nada, la realidad. Y que hay un trabajo de concientización de la importancia del papel que tiene desde el que barre, desde el que cocina, desde la secretaria, sobre pues la importancia de tú seguir las medidas para que no se propague el virus en la escuela, pero es una responsabilidad también de los papás. Y ahí tiene que haber entre el colegio o las escuelas públicas una comunicación con los papás y una labor de concientización bien importante. Y es algo en la literatura que hemos revisado que se hace, que se hizo más bien incluso antes de empezar la reapertura. Lo que sí les puedo decir es que las escuelas van a gastar. Digo, discúlpeme, si usted es dueño de una escuela, trabaja en una escuela, va a ser un gasto extra y no estamos hablando de cuestiones económicas, sino van a tener que poner a personal docente a hacer actividades que normalmente no estaban acostumbradas. Hay algo que mencionan ahí que son los 5 puntos para disminuir la transmisión y hay una persona me comentaba que si eso se podía aplicar en una escuela de gobierno, le digo que sí. Mascarillas, distanciamiento, lavado de manos, limpieza de instalaciones y rastreo de contactos. Esas cosas las pueden hacer en cualquier escuela, tanto pública como privada. O sea, no estamos diciendo que tienen que tener un equipo especial o se van a gastar millones de pesos.
quizás el rastreo de contactos quizás sea el más importante, o sea, que una escuela designe a alguien, algunos tienen algún médico ahí fijo, algunos otros no, pero van a tener que usar algún personal docente, desafortunadamente les digo, van a tener que hacer una actividad que los maestros que quizás no tenían contempladas, las escuelas, por favor, pues páguenles a esa gente porque van a hacer un trabajo extra, porque van a estar, eso es lo más importante, el rastreo de casos, digo, todo el mundo sabe que va a haber casos de COVID en las escuelas. Eso es imposible que no haya. O sea, si ustedes llegan a decirme, nosotros somos los expertos en implementar medidas y me dicen, con nosotros no se va a infectar nadie, yo no se los compraría y no les pagaría. Yo creo que esa sería su peor carta de recomendación. Va a haber casos que desafortunadamente van a existir. Aquí la clave es que, pues como mencionaban, sea un caso que no vaya a progresar, a que el niño se vaya a poner mal o que vaya a contagiar a alguien que sí se vaya a poner mal, etcétera. Entonces va a haber roles o el personal de salud el personal docente, perdón, va a tener que tener roles muy especiales. No van a poner a una señora de 60 años, una maestra de 60 años a estar en contacto con demasiados niños o con casos sospechosos o a rastrear contactos o algo, porque pues lo más probable es que pues, le vaya a ir muy mal. A lo mejor ese personal docente va a tener que estar, no sé qué opinen, pero van a tener que estar a lo mejor a distancia o yendo 1 o 2 veces o encerrada en un cubículo, etcétera. O sea, si yo me pongo a leer las recomendaciones o protocolos que tiene la CDC, que son como más de 50 hojas, nomás te dice muy superficial lo que sugieren en una escuela en Disneyland, o sea, con un presupuesto de lo que está pidiendo Biden de 350 millones para pagarles a los maestros extras, les va a dar $750 para que por riesgo de enfermedad, etcétera. Estamos hablando de una escuela ideal y eso no va a suceder, yo creo que en muchos lugares. ¿Por qué? Porque algunos lugares a lo mejor no van a necesitar tanto, algunos lugares a lo mejor unas adecuaciones, estarán de acuerdo conmigo que esto va cambiando, o sea, va diferente. Cuando todo el mundo se acordará de los famosos tapetes, ¿no? Cuando ingresaban, tenían tapetes en todos lados, todavía hay lugares donde hay tapetes y te decían, deja tus zapatos afuera en la cochera, porque si no el virus dura, no sé, 7 días y luego te va a subir por tu sábana y te va a llegar y te vas a enfermar, etcétera. Haz de cuenta que te decían así una historia de terror. Ahorita ves un tapete y es más, yo creo que ya está seco, ¿no? Te das cuenta que las cositas así ya se barrieron en serio. O sea, le das la vuelta, ¿no? Vas al H-E-B y te estás resbalando de toda la limpiadera, de todo lo mojado que está. Entonces, yo no critico mucho cuando veo un tapete porque eso sucedió en su inicio y todo médico que decía que era experto en COVID y hablaba de las recomendaciones, etcétera, pues ahora ya tienes que decir, actualmente es lo que se dice, no se ha comprobado, lo que hemos visto ahorita recientemente, ya no puedes decirte de la verdad absoluta de lo que estés teniendo porque esto va cambiando. Entonces, quizás la plática de ahorita, a lo mejor el día de mañana te van a decir, ¿sabe qué? Adiós cubrebocas, el riesgo de contagio de niños no funciona, o tienen que estar vacunados todos porque si no, etcétera, ¿no? Entonces, sí me gustaría que más o menos dieran un mensaje positivo a la gente de que muy probablemente pueda ser, esperemos que no, que sus hijos puedan contagiarse, es una gran posibilidad. Y también se van a contagiar de otras enfermedades, no porque hay COVID, no quiere decir que no vayan a agarrar una influenza, no vayan a agarrar un rinovirus, un adenovirus. La gente piensa que a veces es que mi hijo trae fiebre, entonces ya va a ser un coronavirus. No, señora, todavía hay una infinidad de virus más comunes por las cuales su hijo se puede enfermar. Entonces, no sé qué mensaje le pueden decir a la gente que nos está escuchando, qué consejos, qué recomendaciones. Espero que con que sea una sola persona lleguemos y que diga, ¿sabe qué? Yo voy a ser bien consciente, voy a tener esa responsabilidad de no enviar a mi hijo, etcétera, ¿no? Sí, pues para los papás, Héctor, yo creo que el mensaje es, si consideras enviar a tu hijo a la escuela y en ese escenario estamos en un verde y se empieza a dar la opción de volver y tú como padre o como familia consideran que el niño va a volver, lo primero que tenemos que voltear a ver es cuál es el plan a seguir en mi colegio, en mi escuela, quién lo va a instaurar, qué es lo que se va a hacer. Y seguramente el colegio que esté comprometido ya te va a dar una plática, una capacitación. Tú vas a estar involucrado en ese proceso. No te pueden excluir. O sea, si ya estás involucrado, es una buena señal de que el colegio está haciendo cosas buenas, ¿no? Y aparte también hay que saber y hay que estar conscientes que se va a requerir trabajo, tanto de la familia, como lo dijiste, ¿no? Desde el hecho de ser sinceros y decir, oye, tenía 37.5, no lo voy a mandar. Es un compromiso con los demás compañeros y compromiso con la comunidad. Y va a ser tanto el trabajo tuyo como de tu familia y también el comportamiento que vamos a tener. O sea, no creamos que vamos a abrir las escuelas, todos los niños van a ir
y ya me voy a ir a la fiesta y ya vamos a tener fiestas como antes, voy a hacer la camisa todos los fines de semana. No, esto va a ser seguramente paulatino. Voy a tener que tener la responsabilidad de seguir comportándome adecuadamente para que mi hijo no transmita la enfermedad. Entonces, debe de haber una responsabilidad compartida y va a ser esto progresivo y la verdad es que la realidad va a cambiar, va a ser una realidad diferente, esa tan nueva normalidad, así va a ser hasta que poco a poco vamos a ir viendo la luz al final del túnel, ¿no? Pero sí tener mucha conciencia de que a la hora que mando a mi hijo a la escuela, asumo un riesgo. Siempre va a existir el riesgo, como tú le dijiste, Héctor, de que se pueda infectar. El riesgo siempre va a estar ahí, pero vamos a hacer todo lo posible porque no sea así, ¿no? Fíjate que yo tengo mucha esperanza porque ya hemos vivido muchas veces como México, los mexicanos nos comportamos ante los grandes desastres, ante los grandes retos. Y siempre nos hemos llevado muy gratas sorpresas de lo que es capaz la gente de hacer. Yo creo que esto va a salir de cada uno de nosotros y se van a lograr cosas grandes. Hay que entender que hasta que no estemos todos vacunados, esta pesadilla no se va a acabar y nunca se va a acabar del todo. A lo que podemos llegar es a que nos pase lo mismo que con la influenza, que pues ahí está, es recurrente y si no estás vacunado, pues corres el riesgo de que te vaya mal. O sea, se mueren en Estados Unidos, que hay más estadística, el doble de gente por influenza cada año que por accidentes automovilísticos. Entonces, ahí está, la influenza es algo importante. Lo mismo le va a pasar al COVID cuando ya estemos la mayoría vacunados, cuando sepamos cada cuánto nos tenemos que vacunar. Sin embargo, mientras llegamos ahí, hay que entender que si bien era difícil estar en la escuela, tanto para los alumnos, para los maestros, para los papás, es un esfuerzo. En la escuela de antes, en la presencial, ha sido mucho más difícil y más caro para todo el mundo el estar adentro de casa. Caro no nada más en dinero, sino también en lo que han dejado de vivir los niños, de todo lo que se dejó de la... No quiero poner la lista porque es bien grande. Eso nos ha costado mucho, moralmente hablando, y ahora viene otra parte, que es la parte híbrida, donde el regreso híbrido va a ser mucho más difícil que las otras dos. Y para eso, pues lo que tú estás diciendo, pues las estrategias de podernos adecuar. Ahora, hay un elemento aquí importante. Todas las escuelas tienen entre los padres gente de salud que sabe bastante. Hay pediatras, hay infectólogos, hay médicos familiares, hay ginecólogos, que son parte de los padres de familia. Estas personas yo las invitaría a que se conviertan en los monitores, en los guardianes, de que uno, su escuela ya esté haciendo cosas desde ahora y que esas cosas estén basadas en evidencia, que ellos sí saben de qué van. Y dos, que no se relajen las medidas a las que nos comprometimos en esta escuela a medida que se empiecen las clases en el modelo híbrido presencial. Obviamente, el miedo por lo que no hemos regresado a las escuelas hasta que esté todo en verde, todos hemos vivido cómo es Monterrey en vacaciones. No se cuenta que está muerto. En el momento en que regresan los niños a la escuela, es eh, todo porque la librería funciona, la papelería funciona, el que corta el pelo funciona. Todo lo que está alrededor de una universidad o de una escuela hace a la ciudad. Entonces, el miedo de hacer que regrese de una forma no ordenada antes del verde las escuelas, no es tanto lo que va a pasar en la escuela, sino lo que va a pasar cuando 3 niños cumplen años hoy y hay que ir a las diferentes piñatas y está la primera comunión y todo lo que ya sabemos que está. Entonces, no nada más es vigilar qué pasa en la escuela, sino que los padres sean conscientes de lo que va a ocurrir alrededor de entrar a la escuela. E insisto, que el personal de salud que sí sabe de evidencia o de medidas basadas en evidencia, se conviertan en los guardianes de que lo estemos haciendo bien en cada escuela en particular, privada o pública. Me hacen unas preguntas, me preguntan sobre las actividades deportivas y extracurriculares.
que si se van al momento de abrir, o no sé si hay a tener alguna consideración. No sé si, Bárbara, tengas algo que nos quieras platicar. Me preguntan ahí en relación a las actividades extracurriculares y deportivas, porque recordar que, bueno, regresan a la escuela y a veces algunos gimnasios pues, no nos permiten, o a lo mejor no más actividades al aire libre, etcétera. Sí, pues el tema de las clases extracurriculares, como bien sabrán, pues no es lo mismo estar vigilando a un niño en la clase que fuera de la clase. Entonces, en los salones, pues obviamente es un ambiente muy controlado. Los niños tienen como que ciertas reglas, ciertas expectativas y a lo mejor, o sea, empezando la jornada, estando en el salón, podría parecer que las medidas se cumplen a la perfección, pero luego saliendo del salón es difícil esperar de los niños que empiezan a jugar o que estén socializando con distancias. Es algo, nosotros hemos hecho el ejercicio muchas veces tratando de visualizar con los colegios también que hemos trabajado, que nos dicen, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues es muy difícil ver ese escenario en cómo sí. Definitivamente sí se podría. Hay que considerar cada actividad, cada deporte. O sea, cada uno tiene sus características que la va a hacer una actividad de más riesgo o de menos riesgo. Y definitivamente también hay medidas adicionales a las habituales que ya conocemos que se pueden agregar para poder hacer el intento de hacer pues ese esfuerzo, ¿no? Para que también no estar privando a los niños de esas actividades, pero también dejar en claro que también es válido y habrá deportes que por más que lo intentes, por ejemplo, el fútbol americano, pues híjole, ¿cómo le vas a hacer para mantener la distancia, no? Entonces, es cuestión de tener alternativas, ser creativos, y pues mucha estrategia, prácticamente. Sí, va a ser muy difícil, porque imagínate, llegan a la escuela niños que no se han visto por meses y luego que los mantengas encerrados, eso Sí, va a estar complicado, ¿no? Entonces, sigan el concepto de la distancia, mantener la distancia. Un deporte que requiera de plano un contacto muy estrecho, muy probablemente no, y que no se puede usar un cubrebocas, muy probablemente no se vaya a poder reactivar. Me preguntaba ahí un coach si se iban a abrir aparte actividades extracurriculares o los deportes. Eso va a depender del estado, ¿no? O sea, si el estado da una luz verde, estoy seguro, no lo he visto, que espero que en estas vacaciones de junio, julio, lo vayan a hacer. Ya dijo el gobernador, aquí en la gente que nos está escuchando, bueno, en Nuevo León, que esto no se iba a abrir hasta agosto. El presidente de la República mencionó hace 2 días que iban a considerar después de Semana Santa si podían regresar a algunos colegios de manera voluntaria. Yo creo que, bueno, es algo así un poquito medio tentador, porque recordar que pues llega Semana Santa y hay que esperarse un promedio de 1 o 2 semanas para ver cómo está la cuestión de los contagios. Entonces a mí se me hace un poco apresurado. Pero bueno, en cuestión de las actividades, el estado de Nuevo León es el que nos va a decir luz verde o no. Espero que cuando den luz verde vaya a haber, así como en los establecimientos, vaya a haber una lista de requisitos donde dicen, vamos a abrir a partir de agosto y estos son los requisitos que deben de tener las escuelas para poder abrir. Espero que no sean como las que tenemos ahorita en los establecimientos comerciales, deben de ser unas completamente diferentes y súper especiales. No, o sea, si la van a aventar así como el súper o los cines o los centros comerciales, se va a ver un contagiadero. Eso es una realidad. Aquellas mamás que me preguntan, oye, es que si yo no quiero que mi hijo regrese a la escuela, eso va a tener que usar las políticas de las escuelas. Yo creo que muy probablemente vaya a haber excepciones. Entonces, no creo que vayan a poder obligar a una persona a ir a la Así que escuela. le monté la trompa al puto. Si se siente, ¿cómo se llama? Pues con algo de riesgo, ¿no? Estoy seguro que va a haber algunas excepciones donde vayan a decirte que, bueno, no es obligado, etcétera, ¿no? No sé si hay algunas otras más preguntas, o algo que quieran comentar antes de irnos. Por aquí estoy viendo en el chat algo que bueno, lo expusimos a inicio con la experiencia en otros países. En cuanto a la opción de que una persona no quiera decidir llevar a su hijo a la escuela, por ejemplo, en Estados Unidos, sí tengo gente cercana que en algunos condados o lugares les dieron la opción. O sea, entonces aquí pues habría que ver también, ¿no? Porque al final, como lo mencionó Julieta, siempre va a haber un riesgo
por muchas medidas y se haga lo mejor por parte de maestros, personal, padres de familia y que lleven a pie de la letra los protocolos, brotes siempre va a haber. Aquí la idea es hacerlo a lo mínimo, ¿no? Y tener pues unas estadísticas equiparables a lo que se ha reportado en cuanto a tasa de contagio en los planteles. La realidad es que siempre va a haber brotes y las escuelas tienen que estar preparadas. ¿Qué se va a hacer inmediatamente cuando salga el primer caso para evitar que eso se propague, ¿no? Entonces eso también es parte de las estrategias que se deben implementar en la escuela. Sí, y sean conscientes las mamás, ¿no? Si hay un caso, por favor no se vayan en contra del personal docente, o sea, va a existir, o sea, es Nuevo León, Monterrey, para no decirles, es algo muy pequeño, ¿no? O sea, si se entera alguien que tiene COVID en una escuela pública o privada, se va a enterar todo el mundo. Entonces, no se vayan directamente a responsabilizar. Estoy seguro que nadie de ningún dueño de una escuela o un administrador va a querer que un niño se enferme. O sea, eso es imposible que pase por su mente. Entonces, van a existir casos y no sean conscientes, sean tolerantes de decir, ¿saben qué? Pues bueno, se contagió mi hijo o algo, yo me cuido mucho y mira, muy probablemente el amiguito no se cuidó, etcétera. Va a pasar y traten de ser objetivos y bueno, no ser tan alarmantes en ese aspecto, ¿no? No, y que también hay estrategias para también cuando haya un caso no sea necesario cerrar toda la escuela, pero eso también va a depender de cómo empezaste a llevar tú los protocolos y la movilización dentro del plantel, que eso es también todo un tema y una de las cuestiones que también se busca implementar. Claro, no sé si quieran comentar algo para cerrar. Felicitos. Sí, quería comentar esto que está diciendo ahorita Carla. O sea, la Secretaría de Salud tiene bien claro ahorita, todavía hoy día, que con un caso se cierra la escuela. Entonces, esto no va a ser práctico, no es realista, como tú estás diciendo, y parte de porque casos va a haber, eso no se puede. Espero que cambie eso, ¿no? O sea, espero que cambie esa. Parte de lo que hemos trabajado en Cardea es cómo hacer que las escuelas puedan tener esta política que, lo digo rápido, pero es complejo establecerlo, pero hemos podido hacerlo, de lo que le llamamos estancos. Cómo hacer estancos como los tienen los buenos barcos o los marinos, para que si pasa algo, que se te rompa la quilla en algún punto, pues no se hunde, sino que nada más se inunda un cuarto. Entonces, podemos hacer y hemos trabajado con éxito esto de hacer estancos en las escuelas para que si hay un caso no se tenga que cerrar la escuela. Y eso creo que ha beneficiado mucho psicológicamente a las escuelas de que estén preparados ya con estas estrategias para que cuando abran pues sientan que no van a tener que cerrar de golpe y poder discutir con una secretaría de que les permita seguir porque tienen estos protocolos. Perfecto. No, pues quisiera agradecer a los 4 doctores, a Felicitos, Bárbara, Carla, Julieta, por estar el día de hoy con nosotros. Búsquenlos, son gente que tiene muchísimo tiempo trabajando en esto. Ahí vienen sus redes sociales, donde los pueden encontrar. Son muy buenas personas, la verdad es que los van a asesorar muy bien y sobre todo van a adaptar el sistema que existe internacionalmente con su localidad, digo, eso es que es algo muy importante. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros y tanto en Zoom como en Facebook. Y les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en YouTube como Technology Project. El próximo jueves tenemos una plática, quizás para muchos pueda ser algo especial, es en la cuestión de la psicología en los adolescentes, cómo se está pegando la cuestión de la pandemia y más bien soluciones, ¿no? Cómo podemos volver otra vez a tener esta relación con los adolescentes, que sabemos que es una edad un poco difícil. Entonces los invito el próximo jueves, igual aquí por Facebook y igual por Zoom. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Me despido, soy el doctor Héctor G, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.